Me llamo Javier y si tenía alguna duda sobre mi lugar en la familia, se esfumó el día que descubrí el testamento. No fue un momento dramático donde mis padres me lo dijeran directamente. No, lo descubrí por pura casualidad, por un golpe de suerte. Fue hace unos meses, cuando estaba en su casa, la misma casa que había estado ayudando a pagar durante los últimos 5 años, la hipoteca, los mandados, incluso arreglando cosas por ahí. Yo era el que mantenía todo unido mientras que mi hermano Carlos no hacía absolutamente nada. Y cuando digo nada, es nada, sin trabajo, sin responsabilidades, solo holgazaneando esperando que la vida le diera todo en bandeja de plata, lo cual aparentemente mis padres estaban más que felices de proporcionar. Ese día estaba ayudando a mi papá con unos documentos porque, como siempre, ninguno de los dos podía molestarse en hacer las cosas por sí mismos. Me había pedido que escaneara algunos documentos para él, un montón de cosas legales y financieras, y no lo pensé 2 veces hasta que lo vi, una carpeta etiquetada como Plan Patrimonial y Testamento Final justo ahí en la pila. Normalmente no soy de husmear, pero la curiosidad pudo más. Después de todo, yo había sido el que se aseguraba de que tuvieran un techo sobre sus cabezas. No era exactamente fuera de lugar preguntarse cómo estaban las cosas para el futuro. Así que la abrí y fue entonces cuando vi las palabras que me hicieron caer el estómago. Todo, y cuando digo todo, es todo, iba a ser para Carlos. La casa, sus ahorros, sus bienes. Ni una sola mención de mí, excepto por algunas líneas genéricas sobre amar a ambos hijos por igual. Claro, por igual. Por eso se aseguraron de que su hijo consentido heredara todo, mientras que el hijo que en realidad los mantenía a flote ni siquiera merecía una mención. Me sentí como un tonto. Aquí estaba yo, matándome por ellos, asegurándome de que sus facturas se pagaran a tiempo, asegurándome de que nunca tuvieran que preocuparse por la comida, mientras ellos se sentaban y planeaban un futuro donde yo no obtenía absolutamente nada. Y Carlos, él no solo era flojo, sino que tenía derecho. Nunca movió un dedo para ayudarlos, nunca contribuyó con un centavo, pero de alguna manera los había convencido de que se merecía todo. Tal vez porque era el hijo menor, tal vez porque siempre lo mimaban, tal vez porque sabía exactamente cómo manipularlos. Cualquiera fuera la razón, habían tomado su decisión. Me senté allí, mirando el papel, mi mano temblando por una mezcla de rabia y traición. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Siempre habían tenido la intención de que yo fuera su red de seguridad financiera gratuita sin nada a cambio? ¿Alguna vez apreciaron lo que hice por ellos? No tengo idea de cuánto tiempo llevaba sentado allí, pero eventualmente mi papá notó que no estaba escaneando nada. «Oye, Javier, ¿qué está tardando tanto?», preguntó, volviendo a entrar a la habitación. Ni siquiera me molesté en esconder el testamento. Lo levanté y lo miré directamente a los ojos. «Así que esto es lo que hay», dije, mi voz inquietantemente calmada. «Todo para Carlos, después de todo lo que he hecho por ustedes». El rostro de mi papá palideció por un segundo, pero luego suspiró como si yo fuera un niño pequeño haciendo un berrinche. «Javier, no es lo que piensas». «Se ve bastante claro para mí», repliqué. «He estado pagando su hipoteca, ayudando con los mandados, arreglando la casa, mientras Carlos no hace nada y aún así decidieron que él es el único que importa». Mi papá se veía incómodo, pero en lugar de explicarse realmente, solo murmuró: «Es complicado». Eso fue todo. Ninguna disculpa, ningún intento de justificarlo más allá de esas 2 palabras inútiles, solo una excusa débil y una mirada expectante, como si estuviera esperando a que lo dejara pasar y volviera a ser su cajero automático personal. Debería haberme ido en ese momento, pero quería escucharlo de ambos. Así que llamé a mi mamá. Cuando entró y vio el testamento en mis manos, su reacción no fue mucho mejor. Al menos tuvo la decencia de verse culpable, pero las palabras que salieron de su boca hicieron que mi sangre hirviera. «Javier, cariño, no necesitas la herencia», dijo suavemente, como si me estuviera haciendo un favor. «Tienes un buen trabajo, eres independiente. Carlos, bueno, él tiene dificultades. Solo queremos asegurarnos de que esté cuidado». Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. Ni siquiera estaban arrepentidos. Sabían exactamente lo que estaban haciendo y en sus mentes estaba completamente justificado. Habían pasado años permitiendo la flojera de Carlos y ahora planeaban recompensarla dándole todo, mientras yo era descartado como un pensamiento posterior. Tomé una respiración profunda, apreté la mandíbula y dejé el testamento sobre la mesa. «Entendido», dije, mi voz inquietantemente calmada. «Me alegra saber dónde estoy parado». Me di la vuelta y salí de la casa, ignorando sus protestas mientras cerraba la puerta detrás de mí. Habían tomado su decisión, ahora era tiempo de que yo tomara la mía. No volví a su casa después de eso. No llamé. No me comuniqué. Por primera vez en años, los dejé manejar sus propios problemas.
Si necesitaban algo arreglado, podían resolverlo. Si necesitaban mandados, podían encontrar su propio camino a la tienda. Y lo más importante, si aparecía la factura de la hipoteca, bueno, yo ya no era el que la pagaba. El silencio duró unas 2 semanas. Al principio, creo que asumieron que solo estaba haciendo un berrinche y que volvería arrastrándome como siempre. Tal vez esperaban que me calmara y me disculpara por atreverme a cuestionar su decisión. Pero cuando los días seguían pasando sin noticias mías, y lo más importante, sin ayuda financiera, casi podía sentir el cambio en su actitud. Luego, una tarde, mi teléfono sonó. Era papá. Los impuestos de la propiedad están por vencerse. Eso fue todo. No, hola, ¿cómo has estado? No siento lo que pasó, no realmente apreciamos todo lo que has hecho, solo un mensaje frío y transaccional, como si yo aún fuera el cajero automático al que podían recurrir cuando les placiera. Miré la pantalla por un momento, casi divertido por lo predecibles que eran. Realmente pensaban que podían simplemente exigir dinero como si nada hubiera pasado, como si yo siguiera jugando mi papel de red de seguridad financiera incluso después de que dejaron claro que era prescindible. Escribí rápidamente, estoy seguro de que Carlos lo manejará, ya que la casa es suya. Y solo tomó exactamente 5 minutos antes de que mi mamá llamara. Dejé que sonara. Luego llegó otro texto. Javier, por favor no seas así, necesitamos hablar. Esperé 1 hora antes de responder. No hay nada de qué hablar. Ustedes tomaron su decisión, ahora pueden vivir con ella. Pensé que eso sería el final del asunto ese día. Había dejado mi postura cristalina y no había ni una sola parte de mí que se sintiera culpable por eso. Pero entonces Carlos decidió intervenir. Su texto llegó esa tarde. En el segundo en que vi su nombre aparecer en mi teléfono, supe que iba a ser algo molesto. Seguro, cuando lo abrí, me recibió pura actitud de derecho. Oye, ¿por qué estás siendo tan dramático? No es gran cosa, solo ayúdalos como siempre lo haces. Casi me reí. No era gran cosa. Él realmente actuaba como si yo no tuviera derecho a estar enojado por esto. Escribí de vuelta, no, creo que tú lo tienes cubierto, ya que eres el favorito. Carlos escribió, Dios mío, ¿en serio estás enojado por el testamento? Crece, hombre, solo es dinero. Ahora solo era dinero, ahora que era suyo para heredar, de repente no importaba. La hipocresía era asombrosa. Respondí, entonces no te importará usar algo de ese dinero para pagar la hipoteca, ¿verdad? Silencio. Unos minutos después, mi mamá me escribió nuevamente, esta vez en modo completo de viaje de culpa. Javier, hemos sido tus padres, la familia se cuida entre sí. Hicimos tanto por ti cuando crecías y ahora solo nos estás abandonando. Tuve que tomar una respiración profunda para evitar lanzar mi teléfono contra la pared. Abandonar. Me habían pasado años asegurándome de que nunca tuvieran que luchar, mientras ellos mimaban a Carlos y recompensaban su flojera, y ahora que finalmente tenían que lidiar con las consecuencias de sus propias decisiones, yo era el malo. No iba a caer en eso, no esta vez. Respondí, ustedes dejaron claro que no era parte de la familia cuando me dejaron fuera del testamento. Ahora Carlos puede cuidar de ustedes. Podía imaginar a mi mamá jadeando dramáticamente. Siempre había tenido un talento para actuar como la víctima incluso cuando ella era la que estaba equivocada. Unos minutos después, mi papá envió otro texto, y este me hizo hervir la sangre. Estás arruinando todo, Javier. Te arrepentirás de esto. Te arrepentirás de cortarnos. Te arrepentirás de darle la espalda a tu propia familia. Pero no me arrepentía. Ni por un segundo. Los bloqueé a todos. Había terminado y por primera vez en mi vida, era libre. Libre del agarre tóxico que tenían sobre mí durante tanto tiempo. A medida que pasaban los días, podía sentir el peso levantándose de mis hombros. Había terminado de ser tratado como menos. Había terminado de ser el que siempre se esperaba que arreglara los problemas de los demás. Y ahora finalmente tenía la libertad de vivir mi propia vida bajo mis propios términos. Así que no me siento mal por cortarlos. Me merezco algo mejor. Todavía lo merezco. Y a partir de ahora, elijo rodearme de personas que me aprecien por quien soy, no por lo que puedo darles. Es hora de seguir adelante, de una vez por todas. Si tienes alguna duda sobre dónde estoy parado en mi familia, se esfumó el día que descubrí el testamento. No fue un momento dramático donde mis padres me lo dijeran directamente. No, lo descubrí por pura casualidad. Fue hace unos meses, cuando estaba en su casa, la misma casa que había estado ayudando a pagar durante los últimos 5 años. La hipoteca, los mandados, incluso arreglando cosas por ahí. Yo era el que mantenía todo unido mientras que mi hermano Carlos no hacía absolutamente nada.
Y cuando digo nada, es nada, sin trabajo, sin responsabilidades, solo holgazaneando esperando que la vida le diera todo en bandeja de plata, lo cual aparentemente mis padres estaban más que felices de proporcionar. Ese día estaba ayudando a mi papá con unos documentos porque, como siempre, ninguno de los dos podía molestarse en hacer las cosas por sí mismos. Me había pedido que escaneara algunos documentos para él, un montón de cosas legales y financieras, y no lo pensé dos veces hasta que lo vi, una carpeta etiquetada como Plan Patrimonial y Testamento Final justo ahí en la pila. Normalmente no soy de husmear, pero la curiosidad pudo más. Después de todo, yo había sido el que se aseguraba de que tuvieran un techo sobre sus cabezas. No era exactamente fuera de lugar preguntarse cómo estaban las cosas para el futuro. Así que la abrí y fue entonces cuando vi las palabras que me hicieron caer el estómago. Todo, y cuando digo todo, es todo, iba a ser para Carlos. La casa, sus ahorros, sus bienes. Ni una sola mención de mí, excepto por algunas líneas genéricas sobre amar a ambos hijos por igual. Claro, por igual. Por eso se aseguraron de que su hijo consentido heredara todo, mientras que el hijo que en realidad los mantenía a flote ni siquiera merecía una mención. Me sentí como un tonto. Aquí estaba yo, matándome por ellos, asegurándome de que sus facturas se pagaran a tiempo, asegurándome de que nunca tuvieran que preocuparse por la comida, mientras ellos se sentaban y planeaban un futuro donde yo no obtenía absolutamente nada. Y Carlos, él no solo era flojo, sino que tenía derecho. Nunca movió un dedo para ayudarlos, nunca contribuyó con un centavo, pero de alguna manera los había convencido de que se merecía todo. Tal vez porque era el hijo menor, tal vez porque siempre lo mimaban, tal vez porque sabía exactamente cómo manipularlos. Cualquiera fuera la razón, habían tomado su decisión. Me senté allí, mirando el papel, mi mano temblando por una mezcla de rabia y traición. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Siempre habían tenido la intención de que yo fuera su red de seguridad financiera gratuita sin nada a cambio? ¿Alguna vez apreciaron lo que hice por ellos? No tengo idea de cuánto tiempo llevaba sentado allí, pero eventualmente mi papá notó que no estaba escaneando nada. «Oye, Javier, ¿qué está tardando tanto?», preguntó, volviendo a entrar a la habitación. Ni siquiera me molesté en esconder el testamento. Lo levanté y lo miré directamente a los ojos. «Así que esto es lo que hay», dije, mi voz inquietantemente calmada. «Todo para Carlos, después de todo lo que he hecho por ustedes». El rostro de mi papá palideció por un segundo, pero luego suspiró como si yo fuera un niño pequeño haciendo un berrinche. «Javier, no es lo que piensas». «Se ve bastante claro para mí», repliqué. «He estado pagando su hipoteca, ayudando con los mandados, arreglando la casa, mientras Carlos no hace nada y aún así decidieron que él es el único que importa». Mi papá se veía incómodo, pero en lugar de explicarse realmente, solo murmuró: «Es complicado». Eso fue todo. Ninguna disculpa, ningún intento de justificarlo más allá de esas dos palabras inútiles, solo una excusa débil y una mirada expectante, como si estuviera esperando a que lo dejara pasar y volviera a ser su cajero automático personal. Debería haberme ido en ese momento, pero quería escucharlo de ambos. Así que llamé a mi mamá. Cuando entró y vio el testamento en mis manos, su reacción no fue mucho mejor. Al menos tuvo la decencia de verse culpable, pero las palabras que salieron de su boca hicieron que mi sangre hirviera. «Javier, cariño, no necesitas la herencia», dijo suavemente, como si me estuviera haciendo un favor. «Tienes un buen trabajo, eres independiente. Carlos, bueno, él tiene dificultades. Solo queremos asegurarnos de que esté cuidado». Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. Ni siquiera estaban arrepentidos. Sabían exactamente lo que estaban haciendo y en sus mentes estaba completamente justificado. Habían pasado años permitiendo la flojera de Carlos y ahora planeaban recompensarla dándole todo, mientras yo era descartado como un pensamiento posterior. Tomé una respiración profunda, apreté la mandíbula y dejé el testamento sobre la mesa. «Entendido», dije, mi voz inquietantemente calmada. «Me alegra saber dónde estoy parado». Me di la vuelta y salí de la casa, ignorando sus protestas mientras cerraba la puerta detrás de mí. Habían tomado su decisión, ahora era tiempo de que yo tomara la mía. No volví a su casa después de eso. No llamé. No me comuniqué. Por primera vez en años, los dejé manejar sus propios problemas. Si necesitaban algo arreglado, podían resolverlo. Si necesitaban mandados, podían encontrar su propio camino a la tienda. Y lo más importante, si aparecía la factura de la hipoteca, bueno, yo ya no era el que la pagaba. El silencio duró unas 2 semanas. Al principio, creo que asumieron que solo estaba haciendo un berrinche y que volvería arrastrándome como siempre. Tal vez esperaban que me calmara y me disculpara por atreverme a cuestionar su decisión.
Pero cuando los días seguían pasando sin noticias mías, y lo más importante, sin ayuda financiera, casi podía sentir el cambio en su actitud. Luego, una tarde, mi teléfono sonó. Era papá. Los impuestos de la propiedad están por vencerse. Eso fue todo. No, hola, ¿cómo has estado? No siento lo que pasó, no realmente apreciamos todo lo que has hecho, solo un mensaje frío y transaccional, como si yo aún fuera el cajero automático al que podían recurrir cuando les placiera. Miré la pantalla por un momento, casi divertido por lo predecibles que eran. Realmente pensaban que podían simplemente exigir dinero como si nada hubiera pasado, como si yo siguiera jugando mi papel de red de seguridad financiera incluso después de que dejaron claro que era prescindible. Escribí rápidamente, estoy seguro de que Carlos lo manejará, ya que la casa es suya. Y solo tomó exactamente 5 minutos antes de que mi mamá llamara. Dejé que sonara. Luego llegó otro texto. Javier, por favor no seas así, necesitamos hablar. Esperé 1 hora antes de responder. No hay nada de qué hablar. Ustedes tomaron su decisión, ahora pueden vivir con ella. Pensé que eso sería el final del asunto ese día. Había dejado mi postura cristalina y no había ni una sola parte de mí que se sintiera culpable por eso. Pero entonces Carlos decidió intervenir. Su texto llegó esa tarde. En el segundo en que vi su nombre aparecer en mi teléfono, supe que iba a ser algo molesto. Seguro, cuando lo abrí, me recibió pura actitud de derecho. Oye, ¿por qué estás siendo tan dramático? No es gran cosa, solo ayúdalos como siempre lo haces. Casi me reí. No era gran cosa. Él realmente actuaba como si yo no tuviera derecho a estar enojado por esto. Escribí de vuelta, no, creo que tú lo tienes cubierto, ya que eres el favorito. Carlos escribió, Dios mío, ¿en serio estás enojado por el testamento? Crece, hombre, solo es dinero. Ahora solo era dinero, ahora que era suyo para heredar, de repente no importaba. La hipocresía era asombrosa. Respondí, entonces no te importará usar algo de ese dinero para pagar la hipoteca, ¿verdad? Silencio. Unos minutos después, mi mamá me escribió nuevamente, esta vez en modo completo de viaje de culpa. Javier, hemos sido tus padres, la familia se cuida entre sí. Hicimos tanto por ti cuando crecías y ahora solo nos estás abandonando. Tuve que tomar una respiración profunda para evitar lanzar mi teléfono contra la pared. Abandonar. Me habían pasado años asegurándome de que nunca tuvieran que luchar, mientras ellos mimaban a Carlos y recompensaban su flojera, y ahora que finalmente tenían que lidiar con las consecuencias de sus propias decisiones, yo era el malo. No iba a caer en eso, no esta vez. Respondí, ustedes dejaron claro que no era parte de la familia cuando me dejaron fuera del testamento. Ahora Carlos puede cuidar de ustedes. Podía imaginar a mi mamá jadeando dramáticamente. Siempre había tenido un talento para actuar como la víctima incluso cuando ella era la que estaba equivocada. Unos minutos después, mi papá envió otro texto, y este me hizo hervir la sangre. Estás arruinando todo, Javier. Te arrepentirás de esto. Te arrepentirás de cortarnos. Te arrepentirás de darle la espalda a tu propia familia. Pero no me arrepentía. Ni por un segundo. Los bloqueé a todos. Había terminado y por primera vez en mi vida, era libre. Libre del agarre tóxico que tenían sobre mí durante tanto tiempo. A medida que pasaban los días, podía sentir el peso levantándose de mis hombros. Había terminado de ser tratado como menos. Había terminado de ser el que siempre se esperaba que arreglara los problemas de los demás. Y ahora finalmente tenía la libertad de vivir mi propia vida bajo mis propios términos. Así que no me siento mal por cortarlos. Me merezco algo mejor. Todavía lo merezco. Y a partir de ahora, elijo rodearme de personas que me aprecien por quien soy, no por lo que puedo darles. Es hora de seguir adelante, de una vez por todas.